Habla a continuación el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Arturo Humberto Illia. Excelencias, compatriotas, he hablado esta mañana en algunos de los actos realizados en Belville del problema del suministro de agua potable a la República y la eficiente labor que estamos realizando para culminar el plan de obras de salubridad emprendido. En otra inauguración hablé sucintamente del problema educacional de la República y en otro lugar dije algunas palabras sobre cómo interpretábamos nosotros que debía ser resuelto en el país el problema de la vivienda. Quiero tocar dos temas rápidamente en este acto. La política energética que lleva a cabo el gobierno, y me referiré también sucintamente a nuestros puntos de vista sobre la política agropecuaria del país, sobre todo en esta zona tan importante donde los productores han trabajado desde hace tantísimos años con mucha inteligencia y eficiencia la tierra. En el programa energético del país, nosotros no le hemos dado o no hemos puesto énfasis especial en uno de los aspectos, por más importante que podría ser, es decir, en el problema petróleo. Nosotros creemos que debíamos realizar una política orgánica y que si el petróleo era muy importante, también era importante tratar de realizar planes orgánicos con referencia al gas, a la electricidad y al carbón, es decir, a los 4 elementos fundamentales que constituyen e integran nuestro plan energético. Saben ustedes bien que en el problema carbón hemos casi duplicado la producción de carbón en estos últimos 2 años y medio. Que en la parte gas también hemos duplicado la producción de gas y de utilización de este fundamental combustible para poder satisfacer las necesidades más apremiantes del país. Y en cuanto a energía eléctrica, tenemos un vasto plan donde no solamente aprovechamos las posibilidades hidroeléctricas del país, sino que ya estamos pensando en la utilización de la energía termonuclear para poder instalar usinas muy modernas para el suministro de electricidad. Estaría de más poder decir también que en política energética nuestro plan de aprovechamiento de los ríos del país, ya sea impulsando obras comenzadas o nuevas obras en la República, tienen una gran importancia y que seguramente este año podremos culminar esta tarea con la licitación de la presa Chocón Cerros Colorados, que podrá dar una cantidad de kilovatios a la República de verdadera magnitud y de gran significación. Todo ha sido previamente estudiado e incorporado a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y puedo manifestarles que en la República no existen antecedentes de ninguna naturaleza donde se hayan hecho en 2 años y medio las realizaciones
que nosotros hemos acometido. Y me referiré un poquito más extensamente, diríamos, al problema petróleo. El petróleo en nuestro país lo tenemos en nuestro subsuelo en una vasta zona, pero nuestros pozos no son pozos de gran riqueza, de manera que se hace necesaria una explotación muy técnica de nuestra riqueza petrolera. Con este sentido, le dimos no importancia simplemente a la extracción de petróleo, a eso que se denomina y se ha hablado y se ha polemizado tanto en el país de autoabastecimiento del petróleo, explotando nuestro subsuelo. En el petróleo tenemos que tener en cuenta 4 o 5 aspectos que son fundamentales y que todos tienen una importancia. Primero, es necesario realizar la prospección y la exploración metódica de todo el territorio nacional para ver dónde encontramos las fuentes de petróleo más productivas que tiene el país. En este sentido, yacimientos petrolíferos fiscales, y en este aspecto fundamental, ha comenzado en este año 1966 una tarea que no tiene tampoco antecedentes en toda la historia de la explotación petrolera en nuestra República. Ya estamos llegando a perforaciones de profundidad y estamos haciendo estudios y hemos incorporado equipos de exploración que van a llegar a 4 y 5 mil metros de profundidad. Generalmente en el país exploramos alrededor de 2.000 metros, un poco más, un poco menos, pero nosotros creemos, y creen nuestros técnicos, y creen nuestros geólogos, que debemos ir mucho más profundamente porque es probable que ahí encontremos fuentes más importantes que puedan abastecer al país de este sustancial combustible. El segundo aspecto es la extracción del petróleo, y esto no puede hacerse de cualquier manera. Un pozo de petróleo da gas y da petróleo, y no es cuestión de sacar exclusivamente el petróleo del pozo, porque algunas veces hay que hacerlo de una manera tan racional para saber si debemos emplear el combustible petróleo o debemos emplear el gas. De manera que estamos tratando de racionalizar de la manera más técnica y más inteligente la extracción de petróleo en nuestro país. Por otra parte, no hemos disminuido de ninguna manera el porcentaje de petróleo extraído, ya que llevamos en este año 1966 una superávit de alrededor del 7% con respecto al año pasado. El tercer proceso que debe sufrir el petróleo es el traslado, el almacenamiento y traslado del petróleo. Este era otro aspecto que no había sido considerado ya en un plan perfectamente bien terminado sobre el problema petróleo, porque se le había dado simplemente importancia a la extracción del petróleo. Nosotros ahora estamos estudiando perfectamente bien todo el problema de almacenamiento y el problema del traslado del combustible, modernizando nuestra flota petrolera y tratando de construir nuevos oleoductos, como el poliducto que pronto licitaremos, que unirá Mendoza con Córdoba y San Lorenzo y la capital federal, para poder trasladar más fácilmente el petróleo de Mendoza, que en este instante, en este momento, es una de las fuentes más productivas de petróleo en el país. El cuarto proceso en el problema del petróleo es el procesamiento del petróleo, es decir, la destilación del petróleo. No se había tenido en cuenta en este país donde tanto hemos hablado sobre petróleo, que nuestras plantas, nuestras destilerías, ya sea la destilería de La Plata, como la destilería de Luján de Cuyo,
la propia destilería de San Lorenzo, la destilería que tenemos en el norte, en Campo Durán, la más pequeña que tenemos en Comodoro Rivadavia, eran destilerías que ya tenían muchos años de construcción y que en el procesamiento del petróleo, estas destilerías no daban la cantidad de combustible necesario, es decir, el combustible liviano, que es el que más necesita la población, llámese nafta, llámese gasoil, llámese diesel oil, etc. Entonces hemos en este momento comenzado a modernizar nuestras destilerías. Ya se licitó y se está trabajando en la modernización de la destilería de La Plata y se ha abierto hace pocos días la ampliación y modernización de la destilería de Luján de Cuyo. Porque cuando se procesa el petróleo, si los elementos que se extraen de un procesamiento moderno son los que más consume el país, se necesita naturalmente procesar menos cantidad de petróleo. Es probable que con plantas modernas nosotros necesitaríamos procesar 2 millones o más de metros cúbicos menos de los que procesamos actualmente, porque el resultado de esta destilación con nuestras plantas actuales no es suficiente para proveer de los combustibles necesarios que requiere las necesidades del país. Quizás sea la actualización de nuestras destilerías, el problema fundamental que se debía haber encarado hace 3 o 4 años en el estudio completo del problema del petróleo. Hubo un deseo de evitar importaciones de petróleo, en lo cual nosotros estamos absolutamente también convencidos que esto debe ser así. Pero en un tratamiento racional de todo el problema del petróleo, era necesario indudablemente como prioridad indiscutible 2 cosas: la prospección, la exploración y la actualización de nuestras plantas, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente. El otro proceso, para terminar en este problema del petróleo, es el proceso de comercialización, de la venta del petróleo. Como dijo recién muy bien el señor presidente de YPF, cuando nosotros llegamos al gobierno, YPF vendía menos que el 50% del petróleo de la nafta y derivados de la nafta que se utilizaba, o derivados del petróleo que se utilizaban en el país. Y hoy YPF, en este aspecto de comercialización, vende el 64%, es decir, en gran proporción, una alta proporción de lo que consume el país es manejado por YPF. Lo hemos hecho esto con la intención simplemente de dar a yacimientos petrolíferos fiscales un monopolio sobre este problema tan importante del tratamiento del petróleo en el país. No. Nosotros no creemos en los monopolios absolutos, menos en esta época donde el mundo se organiza de una manera muy especial, donde el Estado interviene, donde interviene la empresa, donde intervienen distintas entidades, y debemos realizar cómputos y organizaciones de tal forma que puedan intervenir el mayor número de personas responsables en cualquiera de estos actos de tipo comercial. Lo que nosotros deseábamos, y es nuestra finalidad, era conducir la política petrolera en nuestra república. Es decir, nosotros no somos enemigos que intervengan otros sectores de la vida nacional o que intervengan otros sectores privados cuyo capital no es nacional, pero la conducción, las directivas, la orientación general debía estar manejada por YPF, es decir, la política energética del país, que es una de las bases fundamentales del desarrollo económico de una república, y en este caso de nuestra patria. Este aspecto de la política general debía ser dirigido por YPF. ¿Y qué ha ocurrido conduciendo este tipo de políticas? Hemos tenido dificultades y las tenemos actualmente.
porque el petróleo insuma muchos capitales y, como les digo, es un problema altamente tecnificado. Hemos incorporado a todos los técnicos argentinos de buena voluntad que han querido acompañarnos en esta tarea. Estamos formando escuelas para que a su vez nuevos técnicos y juventudes argentinas tengan la oportunidad de trabajar con nosotros. Y al mismo tiempo se han formado en el país muchas empresas ya con capitales argentinos o con capitales mixtos que se presentan a las licitaciones de perforación de YPF, y le estamos dando a la industria nacional un verdadero desarrollo para que los argentinos fundamentalmente tengan la mentalidad de que no deben mirar de espaldas al país creyendo que de fuera van a dar todas las soluciones, se van a dar las soluciones que necesita la República, sino que tengan confianza, que sepa que los argentinos somos capaces de poder conducir nuestros propios intereses nacionales. Para esto necesitamos los hombres, porque cualquier plan que hagamos, si no tenemos los hombres debidamente capacitados para que pongan en marcha ese plan, será inútil que tengamos nuevos planes. Esto también es lo que está haciendo YPF, dirigiendo la política, formando nuevos hombres, despertando confianza en nuestras juventudes, despertando confianza y creando la mentalidad en el país que estos grandes problemas que hacen al fondo del porvenir y seguridad de la nación pueden ser manejados por los argentinos sin exclusiones de ninguna naturaleza. No es tarea fácil, es una tarea complicada, pero lo vamos manejando felizmente con seguridad, yo creo que con bastante acierto. No pienso que no tengamos errores, los rectificamos, pero estamos creando esta nueva mentalidad para que tengan los hombres argentinos y los extranjeros que también nos acompañan a nosotros esta responsabilidad auténtica de que nosotros podemos labrar el porvenir del país. De manera que en cuanto a la política energética, que es una de las cuestiones fundamentales que hacen a la infraestructura económica de la República, tengan ustedes la seguridad que la estamos contemplando de esta manera integral. Y nos sometemos a cualquier tipo de discusión, a cualquier análisis serio y profundo sobre esto. Y el pueblo argentino tendrá el convencimiento que no hemos unilateralizado nunca la perspectiva de la solución del problema, sino que lo hemos manejado con un gran sentido nacional. En cuanto a otro aspecto básico de la infraestructura del país, que se refiere a la economía agropecuaria, quiero decir también dos palabras. Nuestra balanza de pagos, es decir, lo que hace a nuestros compromisos contraídos, en general no por nosotros, que no en muy pequeña escala hemos endeudado al país, más bien hemos pagado muchas deudas que nos encontramos ya y que se encontraba el país comprometido cuando llegamos al gobierno. Nuestra balanza de pagos, que hace también a nuestras reservas monetarias, sobre todo en divisas fuertes, en este país depende casi fundamentalmente de nuestra balanza comercial. Nosotros no tenemos, los argentinos, capitales invertidos en el exterior, como tienen muchos países importantes y bien organizados del mundo, donde reciben todos los años, en conceptos de intereses y amortizaciones, una cantidad de monedas fuertes importantes que refuerzan su balanza de pagos. Por otra parte, el invisible, ya sea en turismo, en pagos de regalías por diversos motivos, tampoco tenemos esta entrada en la República, sino lo único de lo cual fundamentalmente nosotros debemos depender para que nuestra balanza de pagos sea una balanza de pagos limpia y fuerte, es nuestra balanza comercial. Si nuestra balanza comercial depende actualmente en gran proporción de la producción agropecuaria, es decir, nuestras exportaciones dependen casi exclusivamente o en una gran proporción
de cerca del 85% de la producción agropecuaria de la República, es indudable que este es un problema de verdadera importancia para la economía del país, que debe ser tratado con la misma responsabilidad y con la misma inteligencia que el problema que había hablado con anterioridad. Con la ayuda de los productores, de las entidades rurales de toda naturaleza, de las cooperativas, por la labor de algunos organismos oficiales, fundamentalmente INTA, la tecnificación del campo está siendo cada vez más completa. Y hoy ya todos los productores del campo incorporan a su actividad nuevos elementos para obtener mayor producción de la tierra. Yo comprendo bien que la tierra es uno de los elementos más difíciles para poder tratar. No depende exclusivamente el tratamiento de la tierra de una buena voluntad o de un plan. Existen una serie de contingencias que no están en las manos del hombre poder conducir. Entonces ocurren en el laboreo de la tierra, en la producción de la tierra, a cualquiera meta que ella se dedique, ocurren algunos imprevistos que naturalmente es bastante posible y bastante imposible poder manejar. Entonces, para que estos imprevistos puedan tener resultados negativos en la menor proporción posible, esta tecnificación tiene que ir cada vez siendo más completa y cada vez y gradualmente más perfeccionada. Eso se está haciendo en el campo argentino. Ustedes lo saben bien, todo lo que significa que el nuevo tratamiento de la tierra, la conservación de la riqueza de la tierra, la incorporación en comienzo todavía de fertilizantes para darle mayor poder de riqueza a la tierra en su producción, la lucha contra plagas, el mejoramiento de semillas. En cuanto a ganadería, las nuevas cruzas, las pasturas artificiales, en lechería, las nuevas plantas industriales que se han establecido en el país, en fin, todo este proceso que se está realizando en la República, que ustedes conocen muy bien, y que sobre todo en estas zonas de avanzada, como la que circunda a Belleville, todos los productores ya han puesto en práctica. Es decir, asistimos a una verdadera revolución agraria en el país. Por otra parte, nos hemos limitado a incorporar a la explotación de nuestras posibilidades lo que denominamos la pampa húmeda, y quedando las regiones marginales sin ser tratadas convenientemente. Hoy se están incorporando grandes zonas marginales, miles de kilómetros cuadrados a la explotación agropecuaria, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero. Existen grandes planes de regadío en el país que ustedes conocen, donde también vamos a incorporar vastas extensiones de tierra improductiva a la productividad. El objeto es aumentar la producción del país, ya sea en cereales, en forrajeras, en carne, en leche, en los subproductos de cada una de estos productos básicos. Esto es para aumentar nuestras exportaciones. El país exportaba, hasta que llegamos nosotros al gobierno, alrededor de $1.000 millones, 1.100 millones de dólares, por una buena cosecha de trigo, de la 63-64, de casi 10 millones de toneladas de trigo, 9 millones y pico. La balanza comercial, es decir, las exportaciones, en el periodo 63-64, llegaron a 1.400 millones de dólares. 65-66 a 1.500 millones de dólares, las exportaciones. Y en estos 5 primeros meses del año 1966 estamos muy próximos, en los 5 primeros meses, estamos muy próximos a 800 millones de dólares de exportación, ya con una balanza comercial negativa de alrededor de los 300 millones de dólares en estos 5 meses. Estos hechos no se han producido jamás en la República. En toda la historia del país no se pueden encontrar cifras
de esta naturaleza. Y acá han incidido dos problemas fundamentales: la mejor producción de la tierra, el aumento de volumen, y la tarea que está realizando el gobierno para tratar de colocar la producción agropecuaria a mejor precio en la competencia internacional. Este es un problema de primerísima importancia, que no podré yo desarrollarlo en este momento, pero donde ustedes tengan la seguridad que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, no solamente para conseguir nuevos mercados, sino para que con convenios con los países que exportan muchos de los productos similares a los nuestros, no haya una competencia donde pueda ser nociva, y que para nosotros es muy nociva porque no tenemos otras fuentes de recursos como tienen esos países bien organizados para poder mantener el equilibrio de su balanza de pagos. Todo esto significa que le damos a la explotación agropecuaria una importancia de primer orden en el país. Se podrá arguir, ya hablando de hechos reales, de que es difícil el equipamiento del campo, el equipamiento mecánico, que es otro aspecto fundamental, que los gravámenes que sufre la gente del campo son grandes. Nosotros como incorporamos el 5%, ustedes saben, lo hemos, ya quedó, el 5% se retiró, que se necesitarían de grabaciones en el campo para mejor colocación de los equipos, que hay dentro de esta unidad económica que indudablemente representa el país, una retracción en la venta de la industria dedicada a maquinaria agrícola, incluso a máquinas de herramientas. Todo esto es estudiado permanentemente por el gobierno nacional, cada vez perfeccionando y consultando a todas las entidades del país. Se podrá arguir también que los créditos que damos nosotros o que da el Banco Nación no son créditos que llegan a tiempo y no son créditos suficientes para poder incorporar una masa de dinero en el momento oportuno. Lo reconozco, que también no marcha todo esto con la dinámica, con la eficiencia y con la perfección necesaria. Pero ustedes comprenderán que como nunca se puede unilateralizar un problema en el país, el problema de la producción agropecuaria está unido al problema de la industrialización de esos mismos productos agropecuarios, unidos a la exportación y unidos fundamentalmente a los precios internacionales. Pero puedo, en resumen, poder manifestarle acá a todos los productores de campo que trabajen con tesón y con confianza, no para inculcarles un optimismo por el optimismo en sí, sino porque tenemos la seguridad que vamos a poder colocar a precios razonables, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, estos productos con un valor que no lo descapitalice al hombre del campo, y si no lo capitaliza con la rapidez necesaria, tengan ustedes la seguridad que tendrán ustedes más reservas de las que tienen actualmente. Todo esto hace a una política que dirigimos desde el orden nacional, donde todo ha sido por lo menos estudiado y previsto. Cuando yo escucho en muchas partes, e incluso ustedes mismos, es quizá una propensión natural que tenemos los argentinos de achacarle a los gobiernos que no son capaces, que no son dinámicos, que no son suficientemente inteligentes, que no trabajan con la calidad que debieran hacerlo. No hay nada de esto. No hay nada de esto. Aquí se está trabajando con seriedad. Y se está trabajando muy dinámicamente y muy rápidamente. No hay parangón tampoco en todo lo que se está haciendo en la República, en todos los campos de la actividad, que se realice lo que está ahora haciendo la República. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en seguir manteniendo este diálogo que hemos iniciado desde el comienzo de nuestro gobierno, con toda la gente responsable del país, y tratar de dar nuestras explicaciones. Pero acá es un problema que las explicaciones puedan ser dadas, pero esta es una parte de la tarea que nosotros debemos desarrollar.
Lo fundamental es estar en una meta, tener un rumbo, realizar un esfuerzo continuado, tratar de tener todo este engranaje en movimiento para que la economía del país no sufra, o para que por lo menos algunos de los problemas que a todos nos acucian, llámese desvalorización de la moneda, llámese aumento de costo de precios, podamos de los productos de la primera necesidad o no valor real de algunos otros productos que no son de primera necesidad en el país, no dependen de una medida de gobierno, sino depende de todo este complejo, como se vaya manejando, que el país tenga las reservas suficientes, no tenga urgencias, pueda pagar cómodamente sus compromisos. Entonces ustedes verán, como ya lo estamos haciendo actualmente, como poco a poco el país va a ir aliviándose de estas situaciones apremiantes que no solamente pasan muchos productores y muchos trabajadores del país, sino que algunas veces pasa también el Estado, que no está en posibilidad de cumplir los compromisos inmediatos. Nosotros hemos podido cumplir todos estos compromisos, y puedo decirles que ya en el año 1967 el sector externo del país, nuestros compromisos exteriores, van a quedar aliviados de una manera sustancial. Los pagos se van a reducir extraordinariamente y vamos a poder dedicar gran parte del esfuerzo nacional a promover este progreso de la República. Es decir, que se está trabajando con seriedad. Yo cuando veo que los problemas argentinos, que son importantes, donde ustedes son suficientemente inteligentes, ustedes como el resto de los compatriotas, mujeres y hombres, algunas veces en los choques, en los enfrentamientos, se discuten no problemas de fondo, no problemas de base, sino problemas algunas veces superficiales, problemas sin documentación suficiente, y que esto pueda crear una mentalidad de derrota en el pueblo argentino, esto sí que nosotros lo lamentamos profundamente. Nosotros no tenemos que tener ninguna mentalidad de derrota. Lo he dicho muchas veces y lo repito acá. Tenemos muchos argentinos y muchos de los que están en esta mesa, mujeres y hombres que viajan al extranjero. Han visto los países mejores organizados del mundo. Y cuando llegan al país, su exclamación es la siguiente: no hay un país como la Argentina. Y esta es una expresión espontánea de la comparación que se hace con otros pueblos. ¿Cómo vamos a poder tener una mentalidad de derrota los argentinos? Tenemos que trabajar reciamente, tenemos que ahorrar, tenemos que no gastar más de lo que debemos gastar, tenemos que saber que hay que hacer sacrificios en el país, pero que nosotros no tengamos las posibilidades de poder superar estas dificultades. De esto a no superarlas existe indudablemente una gran distancia. Por otra parte, es necesario darle a nuestra juventud una esperanza en este país. Estamos tratando de que nuestra juventud crea en la patria y que nuestra juventud sepa que quizás no haya país en el mundo donde ella pueda lograrse mejor que en Argentina. Por eso luchamos en el país, porque hay un ambiente de paz, no para gobernar nosotros. Nosotros llegamos imprevistamente al gobierno, tanto el señor gobernador de Córdoba como nosotros, pero tenemos la responsabilidad en este momento en nuestras manos de dirigir la cosa pública, no por apetencia de poder, sino para tratar de cumplir con nuestro cometido y servir realmente al país. Y lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Amigos de Belleville, hemos venido a inaugurar como última instancia esta planta, establecimiento, el parador de Belleville, las bocas de expendio establecidas por YPF, otro esfuerzo hecho por la industria privada. Si hablo con el señor gobernador de la provincia, el señor gobernador de la provincia me explica
los planes en que él está empeñado, planes realistas y que está realizando con mucha capacidad. Y hablo con el señor intendente de Belleville, yo que conocí esta ciudad, que llegué tantas veces y que la veo transformada a esta ciudad. Me dice él que está trabajando con todos los habitantes de Belleville, con las entidades de bien público, con las entidades culturales, con las entidades obreras. Está trabajando con todo el pueblo, transformando Belleville. Esto está pasando en todo el país, en toda la República. Si luchamos para que la empresa privada, los gobiernos, tanto nacionales como provinciales o municipales, las entidades de bien público, las mujeres y los hombres argentinos puedan continuar en este esfuerzo, si pedimos que haya un ambiente de paz en el país, no es para mantenernos en el gobierno, sino para que estos planes se realicen definitivamente, para que sea auténtico el proceso, el progreso de la República. Entonces se resolverá el problema de la vivienda, se resolverá el problema de la salud pública, se resolverá el problema del salario real para el hombre del trabajo. Por otro lado, nosotros no defendemos ningún privilegio en el país. Nosotros estamos lealmente al servicio de la República, con toda honradez. De esta manera, y con este sentido, invito que sean unos propagandistas, cada uno de ustedes, cualquiera sea su posición, sean unos propagandistas de que continúe un sistema donde se respeta la ley, donde la seguridad jurídica crea el bienestar y donde se respeta la libertad. A desterrar el miedo en la República, a desterrar el miedo, a desterrar la inseguridad. Y al felicitar nuevamente a esta importante población, al felicitar al intendente, al felicitar a los señores que han integrado el directorio que maneja este establecimiento, al felicitar a todas las mujeres y a todos los hombres de este lugar y a sus juventudes, reciban ustedes mi reconocimiento y mi deseo que este rumbo cierto, serio y real en que marcha la República no sea torcido nunca y cada uno ocupe su lugar, que cumpliendo con su deber mantenga esta situación necesaria para la paz y el progreso del país. Se ha escuchado la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Arturo Humberto Ilia, directamente desde la ciudad de Belleville, en la provincia de Córdoba, ha transmitido LRA7, Radio Nacional, Córdoba, República Argentina, juntamente con las estaciones integrantes de la cadena oficial de radiodifusión. Las emisoras participantes prosiguen con la difusión de sus respectivos programas.